Bendecidos, prosperados y en victoria, ¿verdad? Y desafiados, siempre desafiados, ¿verdad? El Señor siempre tiene algo muy, muy especial para nosotros. Y pues estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Pues aquí estaba mi hijo Esteban, mi esposa Adlai. Servimos en la iglesia de Villahermosa, ¿verdad? Ahí servimos junto al apóstol Max, que también les envío un fuerte abrazo, un saludo a todos. Y pues dándole gracias a Dios también por este privilegio que el pastor Carlos, nuestra hermana Yasmín, ¿verdad? La hermosa familia pastoral que Dios les ha dado, pues hoy nos da el privilegio de poder compartir con ustedes. Pero yo hago la pregunta, ¿cuántos de nosotros tenemos hambre de Dios? Amén. Hambre de Dios es tener ese anhelo y ese deseo por escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y yo digo, aquí no nos vamos a perder, porque llegué y yo dije, qué padre, es una pantallota. Ahí nadie tiene el pretexto, ¿verdad?, de que las letritas están chiquitas. Entonces, ya voy a checar, no sé cuántas pulgadas son esas, pastor. 85, casi voy a poner en mi pared allá. No, pero gloria a Dios, porque Dios provee, ¿verdad?, para su obra. Dios provee para que cada uno de nosotros podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y quiero decirles algo, Dios está haciendo algo maravilloso en Cunduacán. Dios está haciendo algo en lo cual cada uno de nosotros podemos formar parte de lo que Dios quiere hacer en nuestras ciudades, en nuestras familias, pero tenemos que decir, Señor, aquí estoy yo. ¿Cuántos podemos decir, aquí estoy yo? Amén. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar acerca de la obra que Dios quiere avivar en cada uno de nosotros. Avívanos, Señor. O podríamos decir, aviva tu obra en mí. ¿Puedes decirle a la persona que tienes a tu lado? Avívate. Avívate, ¿verdad? Está muy serio, hermano. Si usted se pone serio, yo me pongo serio. Aquí tiene que haber gozo, ¿verdad? Tiene que haber ese avivamiento. Dios quiere una iglesia avivada. Dios quiere una iglesia que esté despierta, una iglesia que esté apasionado por Cristo. Y quiero decirles algo. Realmente, ¿verdad? En esta vida, constantemente tenemos que estar en constante crecimiento. Crecemos físicamente porque sí, ¿verdad? No tenemos de otra. Yo veo a Esteban y él va creciendo. Él va creciendo de una o de otra manera. Pero en la vida espiritual no se da de manera automática como en la vida física. En la vida espiritual tenemos que ser intencionales. No vamos a crecer, no vamos a avanzar si no tenemos intención de hacerlo. Siempre tenemos que tener una visión clara de a dónde el Señor quiere llevarnos. Y la realidad es que ahí es donde tenemos que tomarnos de la mano de Dios y avivar nuestros corazones. Ahorita el pastor Carlos, ¿verdad?, me ponía este micrófono. Desde hace tiempo, ¿verdad?, que yo quiero usar estos micrófonos allá en Villahermosa y no más me dan micrófono. Digo, no, ya van más avanzados acá. Y yo digo, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay una mentalidad ¿de qué? De crecimiento. Porque no nos queremos quedar en el mismo lugar donde estamos. Que damos gracias a Dios. Y le decimos, Señor, gracias. Porque hoy hasta aquí podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado. Pero la hermana Yasmín decía, pero tenemos un lugar al cual vamos a ir. Un lugar en el cual es algo que el Señor tiene preparado para la iglesia de Cunduacán. Y ya lo está haciendo. Pero cada uno de nosotros necesitamos mantenernos como esa iglesia bíblica del libro de los Hechos, avivada, una iglesia creciente, una iglesia que avanza y se multiplica en todas las áreas en la vida de esta hermosa iglesia. Pero a veces vienen las enfermedades, a veces vienen los problemas en casa, a veces vienen los problemas económicos, a veces vienen diferentes circunstancias que quieren apagar ese fuego y esa pasión y esa fe que Dios ha puesto en nosotros. Y a veces viene la duda y decimos, ¿será que Dios me escucha? ¿Será que Dios está realmente aquí entre nosotros? Y hoy quiero decirte de parte del Señor, Dios está aquí con nosotros. Dios está en tu vida. Y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y para esta hermosa iglesia. Por eso me vino a la mente este pasaje en Habacuc capítulo 3, versículo 1 y 2. Habacuc. Uno diría, eso está en la Biblia. Sí, Habacuc está en la Biblia, ¿va? Ahí está la palabra, un nombre, ¿verdad? Bonito nombre. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Esa palabra Sigionot no es un lugar, porque a veces lo leemos, ¿verdad? Oración del profeta Habacuc sobre
Sigionot, pero Sigionot es más que nada como una indicación en la profecía o en la Biblia, cuando dice que una oración se tenía que hacer con un cierto cántico o con una cierta melodía, así se tenía que pronunciar. Yo no la voy a pronunciar así porque no sé cuál era esa melodía, pero es un dato curioso que podemos identificar. Y esta es la oración de Habacuc. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Cuántos estamos escuchando la palabra de Dios? Debemos escuchar la palabra de Dios y temer, dice la palabra. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Porque aquí hay dos palabras claves. Hace mucho tiempo, ¿verdad? Igual hablaba con la iglesia y les decía acerca del miedo. El miedo en nuestra vida nos va a paralizar. El miedo a emprender, el miedo a iniciar algo, el miedo a compartirle a alguien de la palabra de Dios, el miedo tal vez a acercarte, ¿verdad? Los que son solteros, acercarte a alguien y decir, oye, me gustas. Tal vez el miedo en tu vida puede paralizarte y simplemente no haces algo porque estás lleno de miedo y el miedo te paraliza. Pero el temor de Dios, puede decir conmigo, el temor de Dios hace que yo avance. Esa es la diferencia. Por ejemplo, en la Biblia vemos a Josué, y vemos también a David. Vemos dos personajes distintos en diferentes épocas. Yo les hago una pregunta. Ambos se enfrentaron a gigantes, pero yo les hago la pregunta, ¿ustedes creen que ellos pudieron tener miedo? Ellos pudieron enfrentarse con el miedo, porque uno ve a una persona de 4 metros, ya nada más ni de 4, yo lo veo de 2, ya me pongo a pedirle al Señor por sus ángeles que me ayuden, ¿verdad? Pero usted es una persona alta, forjida, y usted puede presentar miedo, pero ellos vieron gigantes, listos para la guerra, listos para destruirlos, pero ellos no se dejaron dominar por el miedo. Fue más fuerte el temor que ellos tenían de Dios, que eso los hizo vencer el miedo y avanzar y conquistar Jericó. Conquistar y vencer a los gigantes. ¿Sabe algo? Cunduacán tiene gigantes, sí lo sabía. Tal vez en tu casa hay gigantes. Tal vez en tu economía hay gigantes. Tal vez en tu salud hay gigantes. Pero yo te digo hoy, de parte del Señor, no les tengas miedo, porque mayor es el que está en ti que aquel que está en el mundo. Y tenemos que armarnos de la palabra de Dios, como dice la palabra, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y ese temor reverente a Dios es lo que te hace hacer cosas extraordinarias, avanzar, porque prefiero, ¿verdad?, temer a Dios que temer a los hombres. Entonces, usted tiene que tener ese crecimiento en el temor a Dios y usted va a crecer. Y después dice Habacuc, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Cuántos queremos que el Señor vuelva a avivar la obra, verdad? En medio de estos tiempos, vuelva a avivar ministerios, vuelva a levantar personas, vuelva a hacer cosas extraordinarias. Y esa debe ser nuestra oración hoy. Aviva tu obra en mí. Aviva tu obra en mí. Que el fuego de nuestro corazón arda, y sigue diciendo la palabra, en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. Siempre a veces viene a la mente la ira, viene el enojo, pero el Señor que tenemos es un Dios de misericordias. Y es ahí donde debemos recordar, sí, tal vez nuestra ciudad tiene problemas. Tal vez nuestra sociedad ha ofendido a Dios. No tal vez, ha ofendido a Dios. Pero hoy podemos decir, Señor, en esa ira, acuérdate de tu misericordia. Ten misericordia de este lugar. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Así que el avivamiento, hermanos, es algo vital en nuestra vida. Significa enfrentarnos, ¿verdad?, al enfriamiento, al desánimo, al estancamiento. Dios no nos quiere fríos y no nos quiere tibios. Dios nos quiere encendidos, vivos, porque somos la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo, ¿cuántos tenemos un Dios vivo? Amén. Entonces, si tenemos un Dios vivo, ¿cuántos estamos vivos aquí? Uy, poquito, ¿verdad? ¿Cuántos estamos vivos? ¿Cuántos estamos vivos? Amén. Estamos vivos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios vivo. Ay, cómo grita ese pastor, porque tengo un Dios que habla recio, ¿ah? Pero a lo que voy, hermanos,
es que tenemos que tener ese avivamiento. Ahora, si queremos el avivamiento en nuestra vida, en nuestro entorno, hay 4 verdades que quiero decirte en esta tarde, bueno, mañana, perdón. 4 verdades que van a traer avivamiento personal. Abraza 4 verdades de un verdadero avivamiento personal. ¿Y por qué hablo de un avivamiento personal? Porque muchas veces esperamos el avivamiento global. Hay un avivamiento, ¿verdad?, que se puede llegar a dar o que puede estarse dando en algunos lugares. La Biblia dice que hay momentos en la historia y en las épocas en donde van a venir estos avivamientos, crecimientos exponenciales de gente viniendo a los pies de Cristo. Pero si usted está esperando ese avivamiento global, usted incluso si no tiene esa obra avivada en usted, usted puede pasar por alto lo que Dios está haciendo en su entorno. No sé si me estoy explicando en esto. A lo que quiero decirles es que si yo puedo tener un corazón avivado, aunque las circunstancias de mi entorno pueden ser oscuras y difíciles, mi corazón va a tener avivamiento, fortaleza y pasión por Dios. Y no necesitamos multitudes apasionadas, que gloria a Dios y esto se da. Pero solamente la Biblia nos ha demostrado que el Señor con una persona, con 2, con 3, puede provocar un gran avivamiento, pero tiene que haber un avivamiento personal. O tal vez lo contrario, puede estar ocurriendo algo maravilloso en la iglesia, puede estar ocurriendo algo maravilloso en tu comunidad, pero un corazón que no está avivado simplemente va a pasar por alto lo que el Señor está haciendo. Y va a ver muchas cosas, pero no va a encontrar las bendiciones del Señor. Cuando tú tienes los ojos correctos, a veces vas a darte cuenta de las cosas que Dios hace, de las cosas que Dios te da. Hay cosas que hoy, por ejemplo, tenemos vida y podemos decir, Señor, muchas gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Así que la primera verdad para el avivamiento personal, ¿cuántos queremos tener ese avivamiento personal? Amén. Es nace del corazón de Dios. El avivamiento personal o el avivamiento en mí, la obra de Dios en mí, nace del corazón de Dios. Quiero decirles que un avivamiento, ¿verdad? Un encendimiento en nuestro corazón no va a venir por una estrategia, no va a venir por un programa, no va a venir, ¿verdad? Por algún sistema, ¿verdad? Que implementemos en la iglesia, no. El verdadero avivamiento nace del corazón de Dios. Está en el corazón de Dios. Porque la vida, ¿verdad? No se trata de nosotros, la vida se trata de Él. Y cuando tú empiezas a poner a Jesús en el centro, cuando tú empiezas a poner a Jesús como aquello que es lo más importante de nuestra vida, vas a empezar a ver cosas extraordinarias. Dios se complace en cada uno de nosotros, en usarnos como un instrumento, hermanos. Porque aunque tal vez podamos ser barro, o sea, venimos del polvo de la tierra, ¿verdad? Aunque usted me va a decir, yo vengo de mi mamá, de mi papá, sí, biológicamente, pero al origen de la palabra de Dios, cada uno de nosotros venimos del polvo de la tierra. Incluso la ciencia ha identificado, ¿verdad?, que nuestro cuerpo tiene los mismos elementos a la tierra, porque es algo evidente, ¿verdad?, en lo cual cada uno de nosotros simplemente no somos el centro del universo. Aquel que es el centro del cosmos y creador de todo ello es Dios. Y a Dios servimos, a Dios honramos, a Dios glorificamos. Y todo lo que hacemos, ese avivamiento, no se trata de nosotros, se trata de las multitudes que necesitan conocer de Cristo. Pero ahí es donde cada uno de nosotros entramos. Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. Dile a la persona que está a tu lado, Dios quiere usarte. Aunque no lo creas, ¿verdad? Pero es la realidad, Dios quiere usarte. Mire, hermanos, si usted me hubiera conocido antes de conocer a Cristo, usted simplemente hubiera dicho, wow, maravillas que hace el Señor, ¿verdad? Porque usted no me reconocería. Claro, a veces me dice Adlai así como, ay, tienes que aclarar porque si no van a pensar que eras tremendo, ¿eh? Y sí, era tremendo, hermano. Pero Dios me salvó, Dios me restauró, Dios me rescató. Y hoy puedo compartir su palabra. A veces llegaba tomado a mi casa y mi mamá, una mujer de fe, siempre me decía, ¿tú le vas a servir a Dios? Y la veía orando y empecé a decir, tú eres un siervo de Dios.
y empezaba a llamar las cosas que no eran como si fuese. Hoy mire, me ató para bendición, ¿verdad? Aquí estoy sirviéndole al Señor, pero quiero decirles lo siguiente: Dios hizo esta obra en mi corazón. Dios avivó su obra en mí. Y la buena obra que Dios ha empezado, Él la irá perfeccionando hasta el día de su venida. Es decir, no somos perfectos, pero ya empezó la obra. Dios ya empezó la obra en ti. Tal vez ya empezó la obra en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa. Pero no significa que ya estemos completos. Simplemente que nace en el corazón de Dios, que cada uno de nosotros podamos conocerle, y ahí es donde vamos a ver la diferencia. Hombres como Nehemías vieron sus ciudades, vio Jerusalén con las murallas derribadas, se conmovió en su corazón le dio tristeza, pero él hizo algo, no se quedó en el mismo lugar, no solamente oró porque lo hizo, oró, sino que también accionó, y la palabra fe significa acción. Fe no significa solamente creer y confiar, fe significa acción, es decir, el verbo, la acción, es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Vemos la ciudad. Yo veo, por ejemplo, Villahermosa. Y aunque Villahermosa, ¿verdad? Es villa, es hermosa, es maravillosa mi ciudad. Que a veces cuando vienen de afuera dicen, ay, no me gusta tanto Villahermosa. Le dije, no puedes hablar mal de Villahermosa, solamente los que vivimos ahí. Pero a lo que voy es que también veo cosas difíciles. Hay violencia, hay crimen, hay inmoralidad, hay tantas cosas, y algo tengo que hacer. Una vez yo le dije al Señor, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde te puedo ser útil? ¿Cómo puedo marcar una diferencia en el lugar donde tú me has puesto? Y eso es lo que debemos preguntarnos a nosotros. El llamado no solamente es para el pastor Carlos, el llamado de Dios es para cada hijo de Dios, para cada aquel que confía en Él. Y ahí es donde, como Nehemías, marcó la diferencia en Jerusalén. Vemos Esdras, una reforma en la palabra de Dios cuando la gente se había olvidado de la palabra de Dios. Vemos a Jonás compartiéndole a Nínive y una ciudad entera, ¿verdad?, venir a los pies del Señor. Felipe compartiendo en Samaria. Vemos tantos pasajes en la palabra de Dios, tantos personajes que nunca hubieran pensado que iban a ser un instrumento de Dios, pero le creyeron a Dios. Aún el mismo Gedeón decía, yo soy el más pobre, el más chiquito de mi familia, de la tribu que tal vez nadie voltea a ver. Y el Señor le dice, ve con esta tu fuerza, porque sabe algo, no se trata de quién eres tú, ni de quién soy yo, se trata de quién es Él. Y si tú te pones en las manos de un Dios grande, vas a hacer cosas grandes. No porque tú seas grande, no porque yo sea grande, sino porque nuestro Dios es grande. ¿Cuántos creemos en un Dios grande, todopoderoso? Amén. Dios puede hacer maravillas y lo va a hacer. Nada más que podemos decir, Señor, úsame a mí. Porque uno si dijera, no, pues, a ver, y uno no se deja usar, pues Dios va a usar a alguien más. Pero la obra va a continuar, la obra va a seguir. Porque el Dios en el que hemos confiado y en el que hemos creído es un Dios que aviva nuestros corazones y eso nace en nosotros. Mira este pasaje. Todos conocemos la historia, ¿verdad?, de la mujer samaritana. Una mujer, ¿verdad?, que no solamente de por sí ser samaritano ya era algo, ¿verdad?, en lo que los judíos rechazaban. Pero no solamente era samaritana, sino que también era una mujer que había estado con muchos hombres, con muchos esposos, por decirlo así. Y entonces en la sociedad era vista de una manera incorrecta, o era mal vista, pues. Y aun cuando ella quería ir a sacar agua a los pozos de Palestina, dice la palabra, ¿verdad?, que ella no podía ir junto con las demás mujeres, porque las mujeres iban acompañadas, ¿verdad? Es bíblico que las mujeres vayan juntas al baño, ¿verdad? Porque dice, ay, es que no puede, los varones se van solitos y las mujeres siempre tienen que ir con compañía, ¿verdad? Pero en este caso, a esta mujer samaritana la hicieron a un lado y ella no podía ir hasta que llegaba la tarde. Y en una ocasión esta mujer fue, pero ahí se encontró con Jesús. Jesús la estaba esperando. ¿A cuántos nos tocó así? Yo no me esperaba ver a Jesús, encontrarme con Jesús, pero en el momento menos inesperado, ahí se apareció el Señor. Ahí se presentó a mi vida y me cambió. Pero dice la palabra, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, porque se presentó el Señor ante la mujer, le confrontó con su vida, la mujer
se arrepintió de sus pecados y confió en Jesús como el Mesías, como el Salvador y el que restauró su vida. Y entonces ella, ¿verdad?, avivada por lo que Dios había empezado en su vida, dice que ella regresó a su ciudad y compartió en Samaria todo lo que Dios, Jesús, le había dicho. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. ¿Cuántos creemos que a través de tu testimonio Cunduacán va a creer en Cristo? Amén, a través de tu testimonio. Jesús no fue a compartirles directamente a ellos, sino que Dios usó la vida de una mujer que tal vez decía, Dios, la menos improbable que pueda ser el instrumento de Dios, fue que Dios eligió. Y entonces esa mujer fue la que compartió en esa ciudad y creyeron en él, en Jesucristo, por la palabra de la mujer que daba testimonio. Puedes decir conmigo, testimonio. Quiero decirte algo, tú tienes un testimonio. Tú tienes un testimonio. Y si no, ahí acércate con el pastor y él te va a ayudar a estructurar esta hermosa historia que Dios ha hecho contigo. ¿Cómo eras antes? ¿Cómo fue el momento que conociste a Jesús? ¿Y qué cosas puedes ver ahora en cuanto a ese bien y ese favor y bendición que has encontrado? Y ahí es donde cada uno de nosotros podemos hablar acerca de nuestro testimonio. ¿Sabe qué es un testigo? No testigo de Jehová, sino un testigo. Un testigo es una persona que ponen en un lugar, la plantan tal vez en un espacio, para que ella simplemente diga lo que vio, lo que escuchó, lo que sintió, lo que ha experimentado. Ese es un testigo. Ninguno de nosotros tenemos que ser, por decirlo de alguna manera, o tenemos que defender el evangelio en cuanto a una lucha constante. Tú simplemente habla, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho en tu vida. Charles Spurgeon decía que el evangelio es como un león. Suéltalo y solito se defiende. Usted no tiene que defender el evangelio. Usted simplemente predique a Cristo y va a ver que el evangelio es poder de Dios para salvación a todos aquellos que creen. Y esa es la palabra que tú y yo tenemos, la palabra de Dios. Y por eso esto es lo que la mujer hizo. Dio testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días Jesús. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Quiero decirte algo. Tal vez algunos de nosotros creemos solamente porque nuestros padres nos invitan a creer. Y creemos en el Dios de nuestros padres, en el Dios de nuestros abuelos. Tal vez venimos a la iglesia no por convicción, sino porque alguien más, ¿verdad?, nos trae. Pero yo quiero animarte a que, como este pasaje nos está enseñando, que ellos dicen, antes creíamos por lo que nos dijiste, pero ahora ya nosotros lo hemos escuchado a él y por nosotros mismos ahora creemos. Este es el deseo del corazón de Dios, que cada uno de nosotros tengamos convicción de creer en el Señor por nosotros mismos. Ya no es el Dios de mi mamá, es mi Dios. Amén. Entonces, esto es lo que cada uno necesitamos comprender en cuanto a esta primera verdad. Nace en el corazón de Dios. Entonces, no empezó el avivamiento de Samaria por la mujer samaritana, empezó por Jesús. Jesús fue ese dedo, ¿verdad?, que mueve todos los avivamientos, pero tiene que empezar con alguien. Y creo que Dios va a empezar aquí, con cada uno de nosotros. Va a empezar un avivamiento en esta ciudad. Y yo lo creo y confío en ello. Y todos aquellos que crean en esta verdad de la palabra de Dios, vamos a verlo en nuestra ciudad. Ciudades pueden ser cambiadas y transformadas. Nunca podríamos pensar ahorita, actualmente, que el pecado va a desaparecer. Yo no te digo que el pecado va a desaparecer, el pecado va a estar constante. Pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, dice el Señor. Donde abunda el pecado, abunda, sobreabunda la gracia de Dios. Amén. ¿Cuántos queremos esa gracia para nuestros hogares, para nuestra familia? Entonces, no perdamos esta confianza y esta fe. Lo segundo es que el avivamiento en cada uno de nosotros también produce
incomodidad por el pecado. Algo que tenemos que identificar es precisamente cuando tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, no vamos a estar a gusto, nos vamos a incomodar por ciertas cosas. Antes nos deleitábamos en el pecado, pero ahora, ¿verdad? Ya, aun cuando antes yo fumaba, hermanos, y cuando a veces paso ya cerca de una persona que fuma, me incomoda el olor y todo. Yo digo, ¿cómo es que el Señor, verdad, pudo hacer un cambio en mi vida? Y les cuento rápidamente, ¿verdad? Cómo el Señor me sacó de ese vicio. Porque antes no podía pasar ni un día, ¿verdad? Sin una cajetilla de cigarros, sin fumar. Pero en una ocasión una compañera de la universidad me empezó a contar que iba a ayunar. Dice, es que voy a ayunar. Yo, mira, qué padre, yo ya había escuchado, ¿verdad?, acerca del ayuno y le dije, pues te acompaño, vamos a ayunar. Ay, Manuel, pero son 3 días. Y 3 días sin alimento, no es que lo rompas en la noche, sino que son 3 días sin comer, nada más podemos tomar agua. Y yo no sabía ni en lo que me estaba metiendo, ¿verdad? Pero yo le dije, vamos a ayunar, yo voy a ayunar contigo. Y entonces empezamos el ayuno. Estaba yo en la universidad y como a las 12 de la tarde, ¿verdad? 12 del día, perdón. Yo estaba en el patio fumando. Y se acerca mi amiga y me dice, Manuel, ¿no que estábamos ayunando? Le dije, sí, no he comido nada. No he comido nada. Y entonces me dice, no, Manuel, mira, siéntate. Y me explicó, ¿verdad? Porque cuánto le damos gracias a Dios por las personas que nos instruyen en la palabra de Dios. Amén. Y me dice, no, es que ayunar no solamente se trata de abstenerse de comer. Ayunar se trata de cuidar lo que entra a tu cuerpo y a tu alma y a tu espíritu. Así que también tienes que alimentarte de la palabra de Dios, tienes que orar. Y todo ello me empezó a explicar. Miren, hermanos, para no hacerlo tan largo, pasaron 3 días. Y después de esos 3 días, yo dije, no fumé 1, 2, 3 días. Y el cuarto, que según yo ya podía hacerlo, yo dije, si ya duré 3, ¿por qué no un cuarto, un quinto, un sexto? Y hasta el día de hoy. Dios me liberó de esa adicción a través de el ayuno. Porque ¿cuántos creemos que la presencia de Dios tiene poder? Hay poder en la sangre de Cristo, hermanos. Y ahí es donde cada uno de nosotros, Dios empieza a cambiarnos, a transformarnos, a hacernos nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eres nuevo, eres nueva en el Señor. Así que tenemos, ¿verdad?, una nueva naturaleza, ya no la naturaleza pecaminosa, que a veces, ¿verdad?, yo lo compartí el domingo pasado, derrotando al viejo yo, porque a veces quiere salir el viejo hombre, ¿verdad? Esa antigua naturaleza se quiere desclavar de la cruz, y a veces, ¿verdad?, es cuando cada uno de nosotros tenemos que decir, como decía el apóstol Pablo, en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesús se entregó por ti en la cruz del Calvario. Cada uno de nosotros hacemos lo mismo para el Señor. Nuestra vida es para Él y no para el pecado. Así que deleitémonos en la presencia de Dios. Mire lo que dice Apocalipsis 3:1-3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esto es lo que debemos evitar a toda costa en nuestra vida como cristianos o en nuestra vida como hijos de Dios. No podemos solamente llamarnos cristianos, pero realmente nuestras obras demuestran que estamos muertos en nuestra vida espiritual. Qué fuerte, ¿verdad? Son palabras fuertes, pero son palabras claras y son palabras que nos brindan esperanza en cualquier situación en la que estemos. No solamente somos cristianos, sino que estamos vivos porque Cristo está en nosotros. Y sigue diciendo, sé vigilante. Vigilante es despierta, avívate. No permitas que el pecado te adormezca y te haga sentirte tibio. No, hoy el Señor nos está llamando, aviva tu obra en mí, ¿verdad? Y dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete.
Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto es una advertencia, pero también es un consejo de amor. Dice, hay cosas que no han muerto en nosotros, nuestra oración, nuestra comunión con Dios. Tal vez dice la palabra, está a punto de morir porque hemos dejado de ayunar, hemos dejado de compartir la palabra, hemos dejado de creer y confiar en el Señor, y el Señor nos dice, vigila y no permitas que eso que todavía está vivo muera, sino que despiértalo, avívalo y ve cómo el Señor va a hacer algo maravilloso. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos que identificar. Yo sé, aún en mi propia vida, cuando yo estoy descuidando mi comunión con Dios. Usted sabe cómo usted puede identificar cómo es que se está apagando el fuego en su corazón. Por lo que hemos visto, porque usted no se incomoda por el pecado. ¿Cómo están las series? ¿Cómo están las películas? ¿Cómo están las redes sociales? ¿Cómo están las conversaciones que tenemos? Dependiendo de aquello de lo que nos alimentemos, es lo que va a abundar en nuestro corazón. Pero si tal vez, ¿verdad?, entras a ver una película, ¿verdad?, en el cine, o estás, ¿verdad?, viendo una película en tu televisión, ¿verdad?, o estás leyendo un libro, y si no sientes incomodidad por alguna escena que están presentando, si no lo apagas, si no te sales de ese lugar, entonces ese es un foco rojo. Adlai es testigo, ¿verdad?, de ya casi no vamos al cine, no porque no queramos, sino a veces no nos da el tiempo, pero cuando andábamos de novios íbamos un poquito más seguido al cine. Y a veces igual íbamos con sus papás y todo, y cuando había una escena, porque ahorita tristemente, ¿verdad?, ya aunque sea una película que no es que tenga ese enfoque, sino que es, a veces como que quieren meter ese tipo de contenido, ¿verdad? Pero empezamos a ver como esa incomodidad, pues obviamente, ¿verdad?, nos molesta, nos incomoda, y salimos. Y dijimos, híjole, pues ya pagué 60 pesos, 45 pesos, en ese entonces, ¿verdad? Y entonces uno sale. ¿Por qué? Porque hay una incomodidad. No sé si me estoy explicando en esto. Hermanos, identifiquemos si hay cosas que nos están incomodando o si nos sentimos a gusto. Y esa será una evidencia de que es necesario avivar nuestros corazones. Porque yo quiero ver que la iglesia de Cunduacán crezca, ¿verdad? Vamos a seguir creciendo, pastor. Vamos a seguir extendiéndonos, y no solamente en número, sino en nuestra vida espiritual, porque esta es una realidad. ¿Sabe algo? El diablo no le tiene miedo a las iglesias grandes. Pueden ser multitudes llegando a una iglesia, y el diablo no le tiene miedo. ¿Sabe a qué le tiene miedo el diablo? A una iglesia santa, a una iglesia consagrada, una iglesia apartada, porque esos realmente son un peligro para el reino de las tinieblas. Es ahí donde dice, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Tú y yo somos la iglesia, y el Hades es el infierno. Y dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia santa de Dios, porque vamos a tomar a aquellos, ¿verdad?, que están condenados, y los vamos a traer hacia la luz de Cristo. Cristo lo va a hacer a través de nosotros, porque el Señor nos ha sacado de las tinieblas y nos ha puesto en su luz admirable. Entonces, déjese usar por el Señor, sea una iglesia santa. Y claro, también creo en ese crecimiento. Mire, en la iglesia en Villahermosa, gracias a Dios, hemos visto un crecimiento también, no solamente en números, sino en ministerios, en la formación de líderes. Es ahí donde cada uno de nosotros debemos proyectarnos y creer al Señor. Yo le decía a Adlai ahorita que veníamos entrando, le digo, oye, está grande Cunduacán, ha crecido Cunduacán. Ha crecido porque ya en otras ocasiones había venido, y cada vez, ¿verdad?, va avanzando, van habiendo obras. Y esta es la realidad. La sociedad crece, pero también la iglesia debe de ir más adelante, un paso adelante, porque somos la iglesia del Señor y también tenemos que crecer. Tercero, la tercera verdad, hermanos, es que te lleva a disfrutar la presencia de Dios. ¿Cuántos disfrutamos de la presencia de Dios? Yo sé que el hecho que usted esté aquí es porque usted disfruta de la presencia de Dios. Usted se pudo haber quedado en su casa, ahí en la maquita, ahí en el clima, en la camita, ¿verdad? Y usted dice, ay, aquí estábamos bien, ¿verdad? Pero usted
anhela y disfruta la presencia de Dios. Y aquí está. Y gloria a Dios por ello. Gloria a Dios porque usted tomó una decisión sabia en su vida. Una persona avivada no necesita, ¿verdad?, que el pastor Carlos le esté mandando WhatsApp de acuérdate que mañana hay servicio, acuérdate que mañana hay oración. Gloria a Dios que lo hace, ¿verdad? Porque por algo el Señor lo puso como pastor de ovejas, ¿verdad? Pastor del rebaño del Señor. Y eso es bueno porque el pastor nos impulsa, nos dirige, va abriendo brecha. Pero cuando hay un corazón avivado no solamente espera que el pastor lo motive, sino que se acerca, ¿verdad?, al pastor y dice, ¿en qué puedo servir? Es más, pastor, no se preocupe, yo voy a mandar los mensajitos. O pastor, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. ¿Por qué? Porque disfruta servir a Dios, porque disfruta orar y pasar tiempo con Dios, porque disfruta la convivencia, ¿verdad?, entre los hermanos. A veces llegamos y como que no hablamos, ¿verdad?, con nadie, por eso yo a veces los motivo un poquito, ¿verdad? Dile a la persona que está a tu lado y a veces exagero y así como que, ay, ya no quiero hablar. Pero como que hay que disfrutar de la coinonía, hay que disfrutar de la presencia de Dios. Miren, hermanos, ¿cuántos queremos ir al cielo? Señor, a ver, levante su mano los que quieren ir al cielo. El Señor toma la foto, Señor. Anhelamos ir a la presencia de Dios, ¿verdad? Anhelamos ir a la presencia de Dios. Pero les voy a decir algo, si no disfrutamos de la presencia de Dios aquí, ¿cómo lo vamos a disfrutar allá afuera o allá en el cielo? Si no disfrutamos alabando al Señor aquí, ¿cómo vamos a alabar al Señor allá, verdad, en los cielos? Tenemos que honrarlo, tenemos que hablar de Dios. ¿Sabe algo que no vamos a poder hacer en el cielo? En el cielo usted va a poder danzar, leer la palabra de Dios, hablar con Jesucristo, adorar, descansar el reposo de Dios, convivir con la iglesia, ¿verdad? Que esté ya la iglesia de Cristo en los cielos, pero hay algo que usted no va a poder hacer en el cielo, y es compartir el evangelio a otros. ¿Por qué? Porque allá arriba ya todos van a ser salvos. ¿Dónde tenemos el privilegio de compartir a otros de la palabra de Dios? Aquí en la tierra. Aprovechemos, como dice Hebreos 9, 26 o 27, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Solamente tenemos una oportunidad, solamente tenemos vida en esta ocasión y tenemos vida eterna para estar con el Señor. Así que mire lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 48. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando, ¿el qué? El evangelio. Iban por todo Cunduacán anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Cunduacán, le predicaba. Bueno, yo le estoy cambiando tantito, ¿verdad? Pero es porque hay que hacerlo práctico. Los personajes de la Biblia no solamente para contarnos una historia, sino para que nos veamos reflejados en ellos, para que nos veamos como tal vez la mujer samaritana, para que nos veamos como Nehemías, para que nos veamos como Felipe. Por eso lo hago práctico. Entonces dice, en la ciudad de Samaria, ¿verdad? O le ponemos Cunduacán, les predicaba a Cristo. Y mire, aquí le voy a decir 4 evidencias de que estamos teniendo un avivamiento en nuestras vidas, en nuestra iglesia y en nuestra ciudad. Y la gente unánime escuchaba. Esa es la primera evidencia. Tiene que haber, ¿qué? Unidad. Y tiene que haber ese deseo de escuchar la palabra de Dios. Dice, escuchaba las cosas que decía Felipe oyendo. Es decir, tenemos que tener hambre. Ay, pastor, qué bueno que lo mencionó. Yo tengo hambre de unas enchiladas, ¿verdad? Yo tengo, no, ¿cuál es el platillo típico de acá? ¿O cuál es su favorito? También las enchiladas. El mole, ahí está, mole. Varón. Estofado. Mole, mira, un molecito, pastor. Un molecito. Pero mire, algo que esta ciudad tenía, es que no solamente tenía el hambre física, sino tenía hambre ¿de qué? De la palabra de Dios. Quiero escuchar palabra de Dios. Y por eso dice, Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y ellos oían la palabra de Dios
Y esa es una evidencia que vamos a ver en Cunduacán, que va a haber hambre de la palabra de Dios. Hay gente que tenemos que ir a buscar, que tenemos que compartir y que tenemos que invitar. Y hay gente que solita, hermanos, va a venir a la casa del Señor. Hay gente que ha llegado a la iglesia que a veces yo les pregunto, mi esposa le pregunta, ¿y quién lo invitó? ¿Cómo conoció? No, es que lo vimos en las redes sociales y vimos la ubicación y entonces, ¿verdad? Decidimos venir a la iglesia y nos gustó la iglesia y aquí estamos buscando del Señor. Hay gente que el Señor mismo los va a traer. Eso es una realidad. Dice que nadie puede venir al Padre, a Cristo, ¿verdad? Si el Padre no lo trajere. Entonces, esa es una realidad. Y dice lo segundo, y viendo las señales que hacía, eso es lo segundo, señales. Señales. Dios va a hacer algo en tu vida. Señales. ¿Cuáles son las señales que la Biblia dice? Libertad a los oprimidos, a los que están presos, sanidades, gozo. Bueno, aquí lo sigue diciendo, ¿verdad? El 7 dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había ¿qué? Gran gozo. Así que había ¿qué? Gran gozo en aquella ciudad. Ese es el gozo del Señor, hermanos. El gozo del Señor no tiene que ver con algo emocional. El gozo del Señor permanece aún a pesar de las circunstancias, aún a pesar de las dificultades, de las debilidades, como dice mi pastor, al mal tiempo, buena cara. No es que neguemos la realidad, sino que yo estoy entendido que lo que pueda yo vivir en esta tierra es momentáneo a la gloria, ¿verdad?, que nos espera en el cielo y en la eternidad con Dios. De un lugar venimos y a un lugar vamos y tenemos una promesa segura, que todos aquellos que hemos creído en Cristo tenemos vida eterna. Hemos sido salvos, pero la pregunta es, si ya soy salvo, ¿por qué no estoy en la presencia de Dios? Si ya soy salvo, ¿por qué no estoy en el cielo? Porque el Señor todavía tiene planes para contigo. Porque Dios todavía quiere usarte para que otros conozcan de Cristo. Sería egoísta decir, yo quiero ir al cielo y ya, ¿no? Hay que pensar, yo quiero ir al cielo y voy a llevarme a los más que pueda. Así como tristemente hay muchas personas maliciosas que piensan lo mismo, pero en cuestiones del enemigo, nosotros como hijos de Dios, como parte del ejército de Dios, tenemos que tener esto en mente, y esto es lo último y termino con esto. 4. La cuarta verdad del avivamiento en nuestros corazones es conquista nuevos territorios. Conquistemos nuevos territorios. Hermanos, hay lugares en donde la gente todavía no ha conocido de Cristo. Y si lo han conocido, no lo han conocido como deberían. Hay personas que aún han conocido a Cristo y se han olvidado de Él, se han burlado de Él. Así que la única razón por la que Dios aún nos tiene con vida no es para que te dé chance de casarte si no te has casado, ¿verdad? No es para tener hijos y jubilarte. No, es porque el cielo no podemos evangelizar a nadie. Dios nos tiene aquí para que podamos conquistar nuevos territorios para Él, para que podamos compartirles a otros de Cristo. Tal vez en tu trabajo, esta semana, va a llegar alguien como la mujer samaritana, con ese sentimiento de soledad, con esos problemas en casa, con ese rechazo en su ambiente y en su entorno. Pero yo oro para que se encuentre con un hijo de Dios como tú, que se tope con un hijo de Dios como tú. Así es. No voy a poder ir. Mira. Porque cómo tengo los pies. Entonces, voy a ir. Entonces, yo voy a así. Yo estaba bien de pronto. Parece me pasa. Con agua caliente y me da agua. Ahora de qué hacer. Dice que se va a caliente. Hoy amanecí. Con ánimo de venir. Gloria a Dios. Amén. Y aquí está, hermana, y eso es lo importante, porque
yo siempre digo, cuando alguien quiere hacer algo, buscará la manera, y cuando no, buscará el pretexto. Realmente siempre podemos hacer las cosas, pero cuando no queremos en nuestro corazón hacerlo, buscaremos el pretexto. Cuando queremos hacer algo, veremos la forma en que lo hacemos. Y si antes lo hacíamos para el pecado, ¿cuánto más ahora para las cosas del Señor? Mi mamá antes me decía, no sales, no te vas a la fiesta, me ponía candado en toda la casa. Hermano, parecía, no sé yo, escapista. Yo veía la manera y yo saltaba y todo. Salía de la casa con candado y todo. ¿Por qué? Porque el que quiera hacer algo buscará la manera y el que no, el pretexto. Porque si realmente yo no quisiera salir, no, es que me pusieron candado. Pero cuando realmente quieres buscar de Dios, cuando realmente quieres servir a Dios, lo vas a hacer. Y gloria a Dios por ese testimonio, ¿verdad? Que nuestra hermana comparte. Y esto es lo que queremos cada uno de nosotros, que podamos llevar en nuestro corazón, que podamos conquistar nuevos territorios para Cristo, que podamos, ¿verdad?, cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Mire lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 14, versículo 8. Hay varios ejemplos en la Biblia de gente conquistadora. Ya comentaba ya algunos: Josué, Gedeón, Elías, Eliseo. Pero uno de ellos era David. Todos sabemos la historia de David. Y la Biblia dice que David era apuesto, valiente, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Como los hermanos de MSI Cunduacán. ¿Cuánto dicen amén? Hermano, créasela. Lo voy a repetir, le voy a dar otro chance. La Biblia dice que David era apuesto, valiente y lleno del Espíritu Santo, como la iglesia de MSI Cunduacán. Amén. Y sabe algo, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, el enemigo no va a estar a gusto contigo, va a buscar destruirte, va a buscar atacarte. Y esto lo vemos en David, dice Primera de Crónicas capítulo 14, versículo 8. Cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido, dice, cuando se enteraron que David había sido ungido rey de todo Israel, movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo. Cuando el enemigo sepa que Dios te ha llenado de su Espíritu Santo, esa es la llenura, esa es la unción que cada uno de nosotros necesitamos para ir y hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, todavía no salgan hasta que reciban, ¿qué? La promesa del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue tentado Jesús en el desierto? Después de ser bautizado y de que el Espíritu Santo, ¿verdad?, se mostró en la vida de Jesús y vino la tentación. Cuando tú y yo estemos llenos del Espíritu de Dios, el enemigo va a movilizar todas las cosas para capturarte, para atarte y para que no hagas nada para la obra del Señor. Así que no debemos permitirlo, debemos ser astutos e identificar si hay cadenas, romperlas en el nombre de Jesús y confiar en Él. Así que, hermanos, cada uno de nosotros hemos sido llamados a conquistar. Así que nadie te hace la guerra por ser cristiano. Si nadie te hace la guerra por ser cristiano, es una reflexión que ponía, es porque posiblemente no estás haciendo algo extraordinario para Dios. Si estamos muy cómodos en nuestra vida como creyentes, hay algo, ¿verdad?, que hay que mover y avivar en nuestros corazones. Así que yo quiero animarte, ¿verdad?, que usemos nuestra fe esta semana. Mayormente usamos nuestra fe para nosotros, ¿verdad? Usamos nuestra fe y decimos, Señor, bendíceme en esto. Señor, respóndeme acá. Señor, esto. Y todo es para mí. Hoy usemos nuestra fe para que podamos acercarnos a otros y que esas personas puedan escuchar la palabra de Dios. Y quiero terminar con este pasaje. En Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí. Esto es lo que quiero que cada uno de nosotros creamos. Que el Espíritu de Dios está ¿sobre quién? Sobre ti. ¿Para qué? Si pedimos al Espíritu Santo en nuestra vida para encerrarnos, ¿verdad?, nuevamente a ver Netflix, a pasarle en las redes sociales, que no digo que esté mal, yo puedo ver, me gusta ver películas, me gusta, ¿verdad?, el poder tal vez estar en las redes sociales, pero si es eso lo único por lo cual yo vivo, entonces no se va a derramar el Espíritu Santo sobre mi vida. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas a los pobres.
Eso es lo que tengo que hacer. Tengo que dar buenas noticias a aquellos que necesitan una palabra de parte de Dios. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, la gente que está herida, la gente que está dañada, la gente que tiene en su corazón resentimiento, amargura. A esos el Señor me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Por qué? Porque aún, hermanos, estando en esta sociedad, estando libres, hay mucha gente que está cautiva. Esto es algo que compartimos, ¿verdad, hermanita? Allá en las prisiones. ¿Por qué? Porque hay gente que puede estar en las prisiones y encontrarse con la verdadera libertad. Y hay gente que puede estar allá afuera y estar esclavizados. Hace poco compartíamos en el área de varones. Y después de compartir la palabra se me acercó una persona ya grande de edad, un señor. Y me dice, pastor, gracias por esa palabra. Necesitaba esa palabra. Y cuando se acerca le pregunto, y hermano, ¿y cuántos años tiene usted? Pastor, yo tengo 84 años. Ya era un señor grande, 84 años. Y le dije, ¿y desde hace cuánto que está aquí? Me dice, pastor, yo estoy aquí desde los 20 años. Yo me sorprendí. 20 años. Y me dice, yo conocí de la palabra de Dios. Mi mamá me hablaba del Señor, pero yo me reuní con malas amistades. Desprecié las cosas de Dios y mis decisiones me han traído a este lugar. Pero él me dijo algo muy importante. Dice, pero ahora conozco a Cristo y soy verdaderamente libre. Entonces quiero decirles algo. Hoy tenemos una bendición y es que tenemos la libertad de estar aquí. Podemos compartir, podemos alabar a Dios y nadie nos está persiguiendo. Pero hay que cuidarnos de la cautividad de nuestro corazón. Y hay mucha gente allá afuera, aún en nuestros hogares, que posiblemente están cautivos. Pero hoy el Señor te trajo en esta mañana a este servicio para que tú escucharas esto. El Señor, el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Para qué? Para poder pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable al Señor. Que este año 2025, hermanos, prediquemos el año agradable al Señor. Y no solamente este, sino todos, ¿verdad? Los años que el Señor nos dé de vida. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y oramos al Señor? Yo te voy a invitar que cierres ahí tus ojos, que reflexiones por un momento en esta enseñanza y que le digas a Dios, Padre, ven a mi vida en el nombre de Jesús. Yo sé que tú estás aquí con nosotros